Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un tutorial en el canal de Blender. En este caso voy a enseñarles a cómo lo que vendría siendo una técnica que se utiliza para un semi 3D. Algo así como una especie como de logrado en 3D, pero de cierta forma un poco falso, si se podría decir así. Y es que lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una textura de un elemento 2D, una imagen, como en este caso lo que vendría siendo una botella que veremos a continuación, y lo vamos a volver un 3D simplemente aplicando la textura en base a una perspectiva funcional. Por ejemplo, aquí podemos ver que mis botellas están totalmente bien funcionales, podemos rotarlos hasta de cierta forma para que logren ese tipo de acabado que vemos aquí visualmente más creíble, pero obviamente al final sigue siendo una botella de una imagen 2D, y si nosotros giramos mi botella, pues obviamente veremos que empieza a deformarse de esta manera. Obviamente esto es más un truco visual para lograr un acabado más afín, con el fin pues obviamente pues de hacerlo más profesional. Bien, antes de comenzar con el video tutorial, no olviden suscribirse al canal y de comenten, compartan para poder impulsarme a subir más contenido. Como sabrán, yo he estado hace un tiempo ya un poquito desaparecido, pero voy a procurar subir un poco más del contenido actualizado de este programa. Bien, vamos a comenzar con lo siguiente. Voy a crear un nuevo archivo y lo que voy a hacer es que voy a pasarles un documento que vendría siendo este, que es el de la botella. Podemos ver que es la botella de una cerveza, en este caso una botella Michelob, y lo que voy a hacer es que lo voy a importar en mi visual para empezar a hacer el modelado. Ok, entonces voy a darle donde dice Shift A y le voy a dar donde dice referencia. Vamos a ir a la parte de descargas y veremos que aquí tengo pues lo que vendría siendo mi botella. Podemos ver que bueno, tiene una alta definición, tiene una bastante resolución, y vemos que bueno, ya la imagen tiene un acabado muy bueno. Pero obviamente para lograr nuestro truco o lograr nuestro acabado tridimensional no nos funciona, pues obviamente si quisiéramos utilizarlo para un video o para un elemento que fuera un poquito más rotacional, pues no nos funciona. Bien, para nosotros lograr ese acabado voy a mover mi botella un poquito más hacia arriba, de esta manera. Voy a ponerlo tal vez un poquito más hacia la derecha, ya se lo iremos corrigiendo ahorita más tarde. Y entonces empezaremos a darle entonces el valor de desactivado de selección. Me voy aquí a la parte de arriba a la derecha, que es como una especie de embudo, y le voy a dar donde dice Selectable. Esta parte lo que va a hacer es que si yo desactivo mi selector, veremos que por mucho que intente seleccionar mi elemento, no puedo obtener esa ubicación o el elemento. Esto nos ayuda bastante, sobre todo cuando queremos hacer como una especie de capa bloqueada, ¿no? Como en Illustrator o en Photoshop. Ahora voy a proceder a modelar mi botella. Voy a agregar con Shift A y le voy a dar la opción que dice círculo. Y veremos que aquí nos crea este círculo de acabado sencillo. Vemos que crea una especie de vértices que son, creo que 32 vértices, o eran 16. Y entonces iremos extruyéndolo hacia la parte de arriba. Voy a achicarlo un poquito con ese, de esta manera. Déjame activar un momentito esto para que podamos verlo bien. Mucho mejor. Aquí para que puedan ver perfectamente lo que estoy seleccionando. Y entonces voy a entrar al modo edición y empezaré a extruir hacia arriba. Ok, voy a hacerlo más o menos hacia ojo. Y aquí podemos ver que empezamos a ver nuestra primera curva. Voy a apretar E nuevamente y con Z para que no se distorsione hacia los lados. Y cuando doy clic izquierdo aprieto S para escalarlo hacia adelante, digo hacia arriba, hacia el centro. Ahora voy a apretar E nuevamente, aprieto Z nuevamente y lo vuelvo a apretar. Cuando dejo de apretar el clic izquierdo voy a apretar S hacia el centro para nuevamente escalarlo. Voy a hacer exactamente lo mismo un par de veces más. Y más o menos esa sería la forma de mi botella, obviamente sin tantos detalles. Aquí abajo lo que voy a hacer es que voy a apretar Alt para seleccionar todos estos vértices y aprieto F para poder entonces llenar esa cara de esta manera. Podemos ver que ya tengo pues más o menos mi estructura básica. Obviamente no es tan compleja, pero nos puede ir funcionando.
Entonces, para nosotros seguir aplicando detalles a la botella es necesario aplicarle un Subdivision Surface. Para eso le voy a dar a donde dice en generar, donde dice Subdivision Surface, o pueden apretar Control 2 para poder aplicar el atajo de modificador. Veremos que nuestra botella se deforma de la parte inferior porque obviamente no tiene tantas caras y tantas divisiones para poder crear esa aplicación. Lo que voy a hacer es que voy a apretar Control R en alguna de las caras para lograr ver este cilindro, o digo este círculo, y lo voy a bajar de esta manera, ¿no? Para más o menos lograr un acabado más o menos así. Voy a apretar nuevamente Control R y con el scroll del ratón iré moviendo más o menos así para dejarle una cantidad de divisiones para dejarlo más o menos pulido. Vemos que ahora tiene más detalle en esta parte de la botella. Voy a hacer lo mismo con este lado, solo que en este caso voy a apretar 3. Ok, en este caso vemos que si yo aprieto 3, 2, 1, ahora lo que vamos a hacer es que voy a apretar I de esta forma para crearle un detalle aquí para que no tenga tanta deformación. Voy a apretar I nuevamente, I otra vez y por último otra vez I, hasta apretar M para colapsar el centro de esta manera. Veremos que ahora sí tengo un borde de botella mucho más acabado y ahora sí parece más una botella conforme apliquemos ese tipo de divisiones. Voy a hacer lo mismo. Vemos que aquí en efecto la botella pareciera que sobresaliera un poquito, como que estuviera una especie de inflación en la parte superior. Y lo que voy a hacer es que voy a apretar un Control R de este lado, le aplicaré una cara adicional y le acrecentaré un poquito aquí más o menos de esta forma. Voy a apretar Alt para seleccionar esta parte y lo voy a hinchar un poquito así más o menos. Obviamente está un poco más hinchado de lo que yo quiero, entonces voy a apretar Control R entre estas dos caras y voy a colocar un poquito más de decrecentación aquí más o menos. Esto obviamente aquí hay que ir moviéndolo poco a poco, ¿no? Para ir viendo ese acabado de detalle más realista hasta lograr pues el acabado que yo más o menos quiero que veo, que ahora sí está como un poquito más hinchado la parte superior. Y veremos ahí, iremos configurando poco a poco, ¿no? ese acabado. Quiero que más o menos quede a ras de esta forma. Si en caso tal ustedes sienten que les estorba un poquito esta visual o no ven estas líneas, les recomiendo ir a la parte que dice simple, ¿no? Activen la pestaña de simple para poder ver la subdivisión de una forma un poco más correcta. Aquí por ejemplo voy a achicarlo un poco más acá de este lado, lo mismo acá, también un poco más de este lado la chico. Creo que ahora sí tiene ya pues un acabado más inmersivo a la imagen o a la botella que tenemos en la imagen. Voy a desactivar un poquito esto para ver el wireframe. Creo que aquí ya funciona bastante bien. Aquí vemos que bueno, está un poquito hinchada la base. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos arriba. Voy a aplicarle una pequeña hinchazón de esta parte. Y aquí iremos pues decreciendo un poquito, ¿no? Para que quede más o menos de esta forma. Y para terminar voy a darle con clic derecho un Shade Smooth. Y ahora sí tendríamos mi botella ya modelada más o menos con la misma temática que vemos de la botella, ¿no? Obviamente nosotros podemos ir modificando un poco más esos acabados de forma manual. Vamos a hacer lo mismo ahora con la tapa. Para eso pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a apretar con Shift A donde dice círculo, lo voy a poner en la parte superior. Y esto no lo voy a meter tantamente de momento, voy a dejarlo más o menos así. Voy a apretar en modo edición hacia arriba con E nuevamente, decreciéndolo un poquito más, E nuevamente, decreciéndolo un poquito más, y aprieto entonces F para llenar pues bueno la tapa de esta forma, ¿no? Y si aprieto Control 2 para agregarle una subdivisión. Si yo selecciono la opción de caras que veo aquí en la parte superior y yo selecciono con Alt todas las caras a la vez con clic izquierdo, yo aprieto I
y aprieto I nuevamente, veremos que creo una serie de caras adicionales. Esta es la que voy a necesitar para entonces aplicar, pues bueno, lo que vendría siendo ese acabado como de tapa, ¿no? Lo voy a mover con Z hacia abajo un poquito más. Y con clic derecho donde dice Alone Normals lo dejo más o menos de esta forma. En Shade Smooth y ahora tendríamos pues ese efecto como de tapa, ¿no? Esto de momento lo hago como un poquito más rápido porque no quiero meterle tantamente a la tapa, sino a la botella de la textura en sí. Bien. Una vez que ya tengamos ya nuestra botella, voy a aplicarle la textura que necesitamos para poder lograr ese efecto realista, ¿no? Voy a darle aquí a mover una nueva ventana y voy a darle donde dice crear un nuevo material y voy a arrastrar mi visual de la botella que ya tenía de este lado y le voy a dar donde dice en color. Obviamente no se ha aplicado nada, recuerden siempre ir guardando sus archivos. Y entonces, como pueden ver, aquí no hay ningún tipo de textura, ningún tipo de elemento aplicado, porque obviamente no le hemos indicado dónde quiero yo, dónde queremos nosotros que se aplique la textura. Para nosotros hacer eso, vamos a hacer lo siguiente: apretamos A para seleccionar todo el elemento y con U le vamos a dar a la opción que dice Project from View, de esta forma. Veremos obviamente que se aplica una textura, pero obviamente todavía está totalmente deformado. Para nosotros lograr el acabado que necesitamos, le voy a abrir otra ventana y la parte donde dice UV Editor, de esta manera, obviamente seleccionando, pues veremos que si yo aprieto en modo edición, veremos que aquí tengo la forma de la botella, pero como podemos ver está solamente en un costado o solamente incorporando parte de la textura. Para nosotros seleccionar toda nuestra textura de una forma más correcta, voy a intentar apretar U donde dice Project from View Bounce, y esto lo que va a hacer es que va a intentar seleccionar gran parte de esa botella o de la imagen para poder incorporar dicha textura, pero vemos obviamente que sigue deformándose. Bien, como podemos ver, en efecto, pues tenemos esta deformación. Vemos que obviamente más o menos la silueta la está completando. Sin embargo, todavía obviamente aplica texturas de lo que es la tapa de la botella, lo que vendría siendo la parte del PNG, o sea, lo que es transparente aquí lo convierte en tonalidades de superficie negra. Entonces obviamente esto aquí habría que hacerlo de una forma un poco más manual. Para nosotros aplicar eso, vamos a hacer lo siguiente: vamos a comenzar desde la parte de abajo. Movemos esto lo estoy haciendo con el scroll del ratón, por si acaso se preguntan cómo lo estoy haciendo, con el scroll del ratón presionado, y aquí iremos escalando de forma manual. En este caso voy a dejarlo más o menos por aquí, más o menos así. Veremos que en efecto se desaparece parte de lo que es la textura en negro. Obviamente esto aquí vamos a ir modificándolo de forma manual, así que lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a seleccionar parte de esas caras o parte de todas esos atributos visuales y los voy a ir modificando según necesite. Por ejemplo, ven que aquí tengo lo que vendría siendo el equivalente a lo que es la parte visual de lo que son las caras laterales. Pues bueno, voy a hacer exactamente lo mismo de este lado, ¿no? Voy a por lo menos a seleccionar estas caras. Vamos a ver estas caras. Ok, y los iré estirando un poquito poco a poco, ¿no? Para que más o menos visualmente respete los límites de la botella, para que estas no se deformen. Vemos que en efecto, pues bueno, si lo voy estirando más o menos de esta forma, iremos aprovechando cada límite o cada visual que tengamos de la botella, ¿no? Por ejemplo, si aquí no quiero que sobre tanto lo que vendría siendo estos laterales, ¿no? Voy a darle la mayor comprensión de la limitante que me dé la imagen. Esto con el propósito de no tener que estar peleando, no tener que estar desperdiciando en todo caso lo que vendría siendo el elemento gráfico, para poder aprovechar al máximo todo este recurso, ¿no? Visualmente hablando. Veo que selecciono todos y cada uno de esta forma manualmente. Veo que se ve para acá arriba, veo que aquí se aplica bien.
y voy a seguir haciéndolo hasta que ya comprenda casi toda la botella, ¿no? De esta forma, más o menos así. Aquí lo puedo estirar hacia arriba. Listo. Y ahora tendríamos ya nuestra botella aplicada. Vemos que ahora sí está casi prácticamente a full la comprensión realista de nuestra botella. Vemos que en efecto ya no hay una deformación, ya no vemos ningún tipo de estiramiento inadecuado, y podemos ver que, bueno, en efecto ya casi respeta la textura en su máxima expresión. Obviamente quedan ciertos detalles. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vemos que aquí en la parte inferior tiene como una especie de deformación bastante abrupta. Vemos que incluso como que hace una especie de trazado que no es congruente con la botella. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar totalmente solamente mis bordes, apretando Alt y clic izquierdo en este entorno de los bordes. Con clic derecho le voy a dar donde dice Maxim, que es como las limitantes manuales de nuestra botella. Aprovechando que estoy haciendo esto, voy a hacer lo mismo con las limitantes de lo que vendría siendo en las partes de la etiqueta, ¿no? Para que más o menos tengamos una referencia visual de dónde van más o menos los recortes de lo que vendría siendo la etiqueta y de la botella. Entonces, una vez que ya tenga mi limitante aquí propuesta, apretando 3, o en este caso apretando los botoncitos que tengo acá de la parte de seleccionador de rostros, voy a apretar L para seleccionar estas caras y voy a escoger cualquier parte que me pueda funcionar, pues bueno, del rostro de lo que vendría siendo la botella. En este caso, si yo selecciono la vista totalmente plana de la parte inferior de mi botella, aprieto U donde dice Project from View, aquí puedo entonces escoger más o menos una ubicación que me funcione de forma manual. Lo importante es que usemos los recursos necesarios que tenga para no tener que estar pensando en volver a crear un editing nuevo. Veo que en efecto ahora sí me está funcionando mejor, y aprovechando que quiero que la botella sea más realista, voy a seleccionar en todas mis caras, es decir, todas las caras de la parte de mi botella, los voy a extruir a la parte inferior, más o menos así. Voy a apagar un poquito el Subdivision Surface para poder verlo mejor. Aquí lo voy a escalar un poco para que tenga más o menos algo de sentido. Voy a crearle también un poco los bordes para que tenga un poco más de realismo, de esta forma. Lo mismo voy a aplicar también para el bordeado interior. De esta manera me funciona bastante bien. Vemos que ahora sí tiene forma de botella. Y para finalizar voy a aplicar pues lo que vendría siendo un biselado más realista de la botella, para que podamos crear ese efecto como de base de botella, ¿no? Más o menos algo así. Apretando I y extruyendo hacia abajo con E. De esta forma, algo más o menos así. Y así más o menos sería un poco más realista el efecto ese de la botella, como si estuviera un poco estriado, ¿no? Y ahora sí tendríamos pues bueno el efecto de la botella y la base ya aplicada. Bien, vamos ahora a hacer exactamente lo mismo y a verificar las texturas como nos estén funcionando. Veo que en efecto la botella está muy bien. Sin embargo, siento que no es del todo natural. No veo que tenga como una especie de reflejo de cristal, sino que parece más todo una superficie uniformemente opaca. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a irme aquí a la parte de visual de material y le voy a dar donde dice Roughness, bajándole en máximo a 0 a todo, ¿no? Vemos que ahora sí en efecto sí tiene reflejos, pero como sabemos la etiqueta no debería tener tantos reflejos porque es otro material, entre comillas. Para eso lo que voy a hacer es que voy a separar un poquito mi visual, voy a duplicar con Shift D y lo voy a colocar en la parte superior de esta manera. Voy a darle un nodo que se llama Mix Shader. Voy a conectar mi nodo que vendría siendo la parte del cristal con mi otro nodo que sería la parte un poco más opaca, que esta es la que me va a brindar ese efecto como metálico que vamos a aplicarle ahora a la etiqueta. Y aquí entonces pues bueno, voy a darle un roughness de 0.5 como lo tenía anteriormente. De esta manera.
y voy a agregar la siguiente textura, un gradient texture, un color ramp, el gradient texture lo voy a colocar de factor a factor, voy a agregar ese color ramp de este lado y apretar control T para agregar que la textura tenga una propiedad direccional que le vamos a dar a continuación. Voy a apretar control shift y clic izquierdo en color ramp para poder visualizar mi color ramp. Vemos que aquí en efecto pues está en formato vertical. Yo lo que necesito es que esté una rotación aplicada de forma paralela, por ejemplo en este caso 90 grados, y quiero pues darle esa direccional. Vemos que aquí estoy subiendo este factor. Lo que vamos a hacer es que vamos a separarlo tanto del material metálico de la etiqueta como del material cristalino de la botella, para nosotros darle un poco más de realismo. Este valor, lo que voy a hacer es lo siguiente. Veo que en efecto tengo pues la botella aquí de este lado. Como ya nosotros habíamos aplicado lo que vendría siendo la parte del marking, es decir, los recortes, ya tengo más o menos una visual de lo que yo necesito. Entonces veo que aquí en efecto, si yo le aplico este color ramp más o menos por aquí, de esta manera, voy a darlo más o menos por este lado. No tiene por qué ser tan exacto, pero lo suficiente para que sea funcional. Voy a agregarle otro pin nuevo, más o menos aquí. Voy a bajar y le voy a colocar el siguiente pin igualmente así en tono negro para que conserve la limitante. Voy a agregarle otro pin, este pin va a ser blanco, y así más o menos iré bajándolo de forma manual, más o menos por aquí. No tiene por qué quedar exacto, pero lo suficiente para que se separe de la etiqueta. Y ahora si yo me voy a Mix Shader, al original, veo que ahora sí tengo un material diferenciado. Tengo el cristalino de la botella y tengo un material un poco más opaco de la etiqueta. La etiqueta de esta cerveza, esta marca de cerveza, más metálica. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicarle un metálico para que sea un poco más metálica y un poquito menos de rugosidad, tal vez un 3.5, para que tenga también una conservación de líquido. Y ya tendríamos ahora sí ya mi botella prácticamente establecida, ¿no? Veo ya que tiene la base, tiene lo que vendría siendo el degradado de material, tanto de la parte superior como la inferior. Y vemos que ahora sí en efecto es una botella mucho más funcional. Bueno, ahora para finalizar, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarle un par de detalles más que nada por la superficie. Vemos que la botella tiene como esta especie de doble lineamiento, ¿no? Vemos que tiene como una especie de, ¿cómo decirlo?, de relieve de la marca, así como las gotas, pedazos de hielo, etcétera. Yo quiero aplicarle esos efectos, pero para eso voy a hacer lo siguiente. Aprovechando que este que es el material de lo que vendría siendo la parte cristalina, es decir, la parte superior, voy a darle un nodo de bump de esta forma. ¿Ok? Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a colocar mi nodo de normal a normal, y duplicando mi material de lo que vendría siendo la textura de esta forma. Voy a darle donde dice display number, voy a reiniciarlo para que sea otra textura diferente. Y le voy a dar donde dice, en vez de ser sRGB, que sea non-color, porque esto lo que va a hacer es que le va a aplicar un acabado más realista, o en todo caso más diferencial, de los tonos oscuros a los claros. Voy a darle color a height. Aquí tiene ya una cierta textura, que pueden ver que ya tiene como una textura un poquito más notoria. En este caso, como está bastante baja, voy a darle un valor de 1. Aquí veo que obviamente exagera la textura, pero para eso obviamente podemos ir jugando con Strange, que vendrá siendo la fuerza de esa textura. En este caso quiero más o menos algo así. Sí, más o menos algo así. Obviamente hay como demasiado estriamiento en la textura, ¿no? Como que algo está como exagerado. Y eso lo podemos controlar con un color ramp de esta manera. Ok, y con Shift Control y obviamente clic izquierdo podemos mejorar, o en todo caso ir viendo cómo sería ese acabado, ¿no? Para que más o menos conserve ese lineamiento solamente en la textura de lo que vendría siendo las gotas y lo que vendría siendo, pues bueno, la M de Michelob, ¿no?
Y si yo me voy nuevamente a la visual, veo que en efecto ahora tiene una textura más notoria en la M, ¿no? Un poquito más fuerte. Aquí podemos obviamente pues jugar un poquito con la fuerza de esa textura. Y aquí pues bueno, obviamente ya será cuestión de ustedes si quieren controlar que sea un poquito más, se note un poquito más el tema de las gotas, se note un poquito menos y tal. Yo tengo ya un tutorial de cómo aplicar, ya vendría siendo lo que es las gotas, ¿no? En superficie, que les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes lo puedan ver y puedan aplicarlo. Es algo bastante sencillo. Y bueno, ya para terminar, ya lo que vendría siendo pues la aplicación del escenario en sí. Por ejemplo, en este caso lo que hice fue que lo apliqué en un cubo, agrandé la visual de mi escenario de esta forma y le borré pues bueno uno de los bordes con apretando X donde dice vértices, lo estiré de esta manera, le aplico la escala apretando control A, le creo un borde así como tipo sin fin, como si fuera de estudio. Y pues obviamente ya lo que vendría siendo el escenario, ¿no? Lo que vendría siendo lo que es la cámara. La escala la quiero dejar en un formato para post, para redes sociales. Lo subo más o menos y lo visualizo más o menos de esta forma. Obviamente esto aquí lo podemos ir escalando. Y bueno, ya entonces pues sería cuestión de aplicarle, por ejemplo en este caso quiero darle un valor de 120 milímetros para que se vea un poco más profesional. Lo cambiamos a un motor de Cycles. Le quitamos el elemento que no sea un fondo gris sino un fondo en negro. Y pues obviamente dejando esta ventana intacta, ya será cuestión entonces de aplicarle lo que es la iluminación, ¿no? Por en este caso quiero aplicarle una iluminación superior. Más o menos de esta forma. Y bien, pues nada más sería cuestión de ir modificando las iluminaciones en base a como las necesitemos. En este caso, pues bueno, podemos ir modificando la luz, la fuerza de la misma, ¿no? La ubicación de las mismas, que si quiero que la luz venga un poquito más fuerte de arriba, un poquito más bajo, etcétera. Obviamente esto ya es cuestión en consideración de ustedes. En este caso, pues no quiero que ese fondo sea tan blanco, tal vez un fondo oscuro quizá. De esta manera, obviamente todo eso va a retribuirse, se va a ver reflejado en nuestro envase. Siempre tengan en cuenta que se puede ver siempre lo que vendría siendo el contorno de la botella. Se puede girar hasta cierta forma la botella para que se vea así como ese lateral o ese lineamiento, ¿no? Que queremos lograr, pero sin forzar demasiado la perspectiva. Pues recuerden que a final de cuentas el UV no se aplicó de forma uniforme, sino que como que se deforma entre más lateralmente tengamos la toma. Obviamente ya podemos aprovechar y tener visuales superiores. Por ejemplo, si oculto un poco este entorno, que es donde tengo el escenario, y roto mi botella para más o menos ver visualmente cómo se vería de forma superior, pues obviamente esto lo puedo ir viendo, ¿no? Como en las muestras que le estoy dejando en la pantalla, ¿no? Para que vean cómo logra ese efecto así como tridimensional sin forzar tanto la perspectiva. Y nada chicos, con eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video tutorial. No olviden compartir y seguirme en esta cuenta. Intentaré subir la mayor cantidad de contenido posible de ahora en adelante. Nos vemos, un saludo, hasta la próxima.